La historia del saxofón. Su invención. Al contrario de casi todos los instrumentos de música, el saxofón no tuvo antecesores. Apareció tal cual a mediados del siglo XIX, cuando el progreso en la fabricación de instrumentos se apoyaba en la afinación, la facilidad de la emisión, la simplificación de las digitaciones y la extensión. El saxofón nace a manos de Adolphe Sax. Antes de continuar, conozcamos un poco de la vida de Adolphe Sax. Su propio nombre es Anton Joseph Sax y nació el 6 de noviembre de 1814. Apodado Adolphe, desde pequeño empezó en la fabricación de instrumentos, influenciado por la fábrica de su padre, Joseph Sax. En 1842 se muda a París y allí funda su propia fábrica de instrumentos. A lo largo de su vida registró más de 26 patentes de instrumentos de distintas clases. Adolphe Sax llegó a la quiebra total en 1877 y a pesar de que tuvo 5 hijos, nunca se casó. Finalmente murió el 7 de febrero de 1894, triste, pobre, olvidado, exhausto, y su invento más original, el saxofón, a punto de desaparecer. Bueno, continuando, el nombre del instrumento saxofón nace de la unión del apellido de su inventor, Sax, más el sufijo fon, que quiere decir sonido. Por lo tanto, la palabra saxofón equivale a decir sonido de sax. Su creador, quien originalmente estudió clarinete, nota algunas fallas en este instrumento, y es por eso que el saxofón nace como una mejora al clarinete llevada a cabo por Sax hacia el año 1840. 2 años más tarde lo da a conocer en París. Al principio, el saxofón tuvo una gran aceptación en las bandas militares, y fue así que en 1857 Adolphe Sax se hizo cargo de clases de saxofón reservada solamente a los alumnos militares, y formó alrededor de 130 saxofonistas entre barítonos, tenores, altos y sopranos. El 21 de marzo de 1846, Adolphe Sax registró su primera patente de instrumentos llamada saxofones. Además, años posteriores realizó varios ajustes a los mismos y en primer saxofón no era muy parecido al que conocemos hoy en día. Estas son imágenes del taller de Adolphe Sax en París hacia el año 1840. Como mencionaba anteriormente, los primeros saxofones no eran tan parecidos a los que conocemos hoy en día. Entonces ahí podemos observar unas imágenes de cómo fueron los primeros saxofones. Años más tarde de la invención del saxofón, este empezó a tener fama y una gran aceptación dentro de los músicos de la época, extendiéndose también por otras partes de Europa, tanto así que otras empresas se lanzaron rápidamente también a la fabricación del saxofón. Con la quiebra de Adolphe Sax en 1877 empezó a perder fama, y en 1894, tras su muerte, este tiende casi a desaparecer. Uno de sus hijos, Edward Sax, lo reemplaza en la dirección de la fábrica de instrumentos. A finales del siglo XIX, los saxofones continuaron siendo utilizados en Francia, tanto en las músicas militares como en las bandas, pero muy rara vez en cualquier otro tipo de música.
Hacia 1914 se encontraban saxofones sacados a subasta o vendidos por muy bajo precio. Más tarde, hacia 1920, con la expansión del jazz, la situación para el saxofón cambiaría profundamente, pues fue adoptado por este género y es allí donde alcanza su mayor esplendor y aceptación ante el público, convirtiéndose así en un ícono del jazz. Es así que empieza una gran demanda de saxofones y se empieza su fabricación por todas partes. La boquilla. El saxofón usa una boquilla muy similar a la del clarinete, con una sola caña, y aunque es un poco más grande, posee una cámara interior hueca, redonda o cuadrada, y es más amplia que la del clarinete. Lo que se diferencia la boquilla del saxofón a la del clarinete es que la del clarinete entra dentro del clarinete y tiene un corcho por fuera. En cambio, el tubel del saxofón entra directamente dentro de la boquilla. Los primeros saxofonistas. Al principio era el propio Adolphe Sax quien interpretaba el saxofón. En 1841 en Bruselas tocó por primera vez el saxofón ante un público. Lo mismo hizo en el Conservatorio de París en 1842. Y en esta sesión el éxito fue más grande y pronto el nombre del fabricante se extendió por todo el mundo musical. Rossini, a principios de 1814, se encontraba en París y después de haber oído el saxofón, confesó que era el sonido más dulce que había escuchado hasta el momento. El mismo Rossini también aconsejó al ingenioso fabricante que se dedicara a la formación de alumnos, y fue así que años más tarde Adolphe Sax fue encargado de las clases de saxofón en el Conservatorio de París. Sax proporcionó a las bandas de música reglamentarias muchos saxofonistas que enseguida tocarían también en bandas civiles, y por otra parte formó a músicos que no tardarían mucho tiempo en hacerse oír como solistas en los muchos cafés conciertos que por este tiempo estaban de moda en París. Por desgracia, la clase de saxofón del conservatorio se cerró en 1870 por razones presupuestales. Años más tarde sería una mujer norteamericana llamada Ellis Hall quien daría realce al saxofón. Era mujer del doctor Richard Hall, quien en sus horas libres tocaba piano y violín. Tenía ya más de 40 años y fue cuando decidió aprender a tocar saxofón. Hasta entonces el saxofón sería utilizado solamente por instrumentistas poco conocidos, hasta que en Europa un virtuoso llegaría para establecer el saxofón clásico. Este fue Marcel Mule. Marcel Mule fue el primero después de Ellis Hall en saber despertar el interés de un gran compositor por el saxofón. Años después, Marcel Mule fue nombrado profesor del Conservatorio de París. Muy poco conocido en Europa, el saxofonista Cecil Leeson, nacido el 16 de diciembre de 1902 en Cando, está considerado el pionero de los solistas norteamericanos. Durante su carrera trató de promover las formas más consumadas de la expresión musical clásica del saxofón. Fue él quien dio el primer recital de saxofón en Nueva York, el 5 de febrero de 1937. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y muchas gracias.